Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar, ou moito se fala, dos dereitos dos nenos, algo que é unha necesidade, pero hoxe imos lle dar a volta a esta fórmula e imos falar das obrigas que teñen os fillos con respecto ás familias. Nesta mesa temos connosco, como sempre, a Concha Laviz, de aprenderaeducar.org Galicia. Benvida, Concha. Bien hallada neste novo año. Bien hallado neste novo año. Tamén recuperamos, que había unha chea de tempo que non viña, José Manuel Suárez, que é presidente da Federación Galega de Pedagogos. Benvido tamén. E a Manuel Martín, que é abogado, vou dicir un clásico, isto non estou chamando vello, un abogado desde toda a vida daqui de Compostela. Efectivamente. Benvido tamén, encantados de telo aquí. O tema é ese, obrigas dos fillos. E como un pouco a mente pensante desta historia fuches ti, Concha, pois poderíamos comezar, pois, por qué? Por que tratar este tema? Vale, el tema es porque últimamente llevamos ya unos años. De hecho, tenemos aquí un libro escrito por uno de los compañeros que nos acompaña, José Manuel Suárez, que es el presidente de la Federación de Pedagogos, que hablaba historia de los derechos de la infancia. Y siempre hemos venido hablando de los derechos de la infancia, pero no hablamos de las obligaciones. Y claro, los chavales, que son ellos más listos que los ratones colorados, se han acogido a que todos son derechos y que no existen obligaciones. Entonces, aprovechando que está muy de moda el artículo 155, no el de la Constitución, sino el del Código Civil, que habla precisamente de las obligaciones de los hijos. Entón, aquí facemos un parón, xa que temos un abogado. Claro. De que fala o artigo 155? O 155 puntualmente fai unha alusión moi clara aos deberes dos fillos. En este sentido, pódese centralizar con letras mayúsculas pola importancia que isto ten, o obedecer os fillos, os pais, mentras permanecen baixo a súa potestad. En segundo lugar, respetalo sempre. En tercer lugar, participar de alguna forma, contribuir equitativamente no mantenimiento das cargas familiares en este sentido. Porque a min dame muitísima pena, de verdad, e agora xa de maior, como di outro, que sempre se falaron dos dereitos, pero nunca das obrigas. Está ben que se fale de todo un pouco, pero eu creo que debe existir unha reciprocidade, porque cando un é neno, cando un é maior, poden ter os dous unhas obrigas especiales con os seus progenitores. Os progenitores non estamos de memoria aí, estamos para algo. E ora, que sobre nós o peso da lei, da costume, fáganos que de alguna forma cumplimentemos unhas exigencias impostas por lei, eu creo que vai sendo hora que en este momento se clarifiquen ben que deberes teñen os nenos, os menores, que obrigas teñen os maiores que están baixo a patria potestad de alguna forma dos progenitores, para clarificar un poquinho e buscar na balanza unha equidade en este sentido. Entón, falábamos do 155, xa está perfectamente explicado. Bien. Luego hay una cuestión, claro, él lo plantea muy bien, obediencia y respeto, ¿vale? Por parte de los menores de edad y de los mayores de edad, porque claro, a partir de los 18 años parece que se convierten todos en justos defensores de sus derechos, pero no tienen ninguna obligación. Están en un hotel de 5 estrellas, donde la madre es la camarera de piso, la cocinera, la planchadora, es decir, hace todo. Y el padre es el que suelta el dinero para que el chico vaya de fiesta. Pero no hay una responsabilidad en ninguna de sus acciones y al contrario, lo que te dicen es, y no me puedes echar de casa. Aunque sea un nini, aunque ni estudie, ni trabaje, ni tenga pensado hacerlo. Porque la ley dice
que tienes que mantenerme hasta que yo trabaje. No, mira, un momento, muchacho o muchacha. Hay ciertas normas y cierta legislación también que ayuda a determinar que si tú ni estudias, ni trabajas, ni tienes pensado hacerlo, pues igual resulta que tu lugar es la calle para que la sociedad te enseñe aquello que probablemente tus padres te han enseñado, pero que tú no has sido capaz de recoger, ¿vale? Y luego hay otra cuestión respecto con los menores. Los menores, y eso nosotros lo vemos en el gabinete, y ahí, bueno, pues lamentablemente en los medios de comunicación aparece, y no hace mucho tiempo mi compañero Pedro García Aguado comentaba que el 40% de menores entre los 12 y los 17 años han faltado el respeto o han ejercido una violencia verbal sobre los padres. Y eso es intolerable. ¿Por qué? Porque los padres tienen miedo. Es decir, los padres están educando ahora mismo con miedo. Comentábamos antes, fuera de cámara, y lo puede explicar muy bien José Manuel, el hecho de que en su momento se constituyó el teléfono del menor y ahí se creó una alarma en los padres de decir, cuidado, no puedo reprender a mi hijo, no puedo darle un cachete a mi hijo porque puede llamar al teléfono del menor y me denuncia. Pero bueno, xa temos aquí a José Manuel, pero él foi un dos impulsores do... Sí, creador. Pero en este estaba xa contemplado nun artigo meu xa no ano 89, pero hasta o ano 94, que cando entrei na Xunta non se creou. Que pasa con este? O teléfono é un mecanismo de resolver problemas, non de crealos. Se os pais cumplen cas súas obrigas cos rapaces, cos fillos, non hai ningún problema. Outra cousa é cando alguén fai as cousas mal e pensa que esa é unha forma de denuncialo. No teléfono de menor recóllense tres tipos de denuncia. Unha, pola que foi creado, para as situacións de desamparo dos menores, cando hai alguna negligencia, cando non se actúan conforme aos dereitos dos nenos na familia, eso é desamparo. Un segundo é o momento de que o rapaz ten un conflito e quere consultarse con alguén externo ao grupo, externo á familia, e, polo tanto, recolle o teléfono do menor, porque o teléfono do menor está sindicalizado a persoas que conocen os rapaces, que conocen o tema dos problemas dos rapaces. Por lo tanto, confíanse neles e, de alguma maneira, entre comillas, fan unha actuación psicológica con eles. E logo hai un terceiro, que non estaba contemplado de ninguna maneira, pero que se dá, que como é gratuito, como é unha cousa que se pode chamar a calquera momento, os rapaces, por diversión, entre comillas, actúan de forma negligente cunha cousa que é un mecanismo de solución de problemas. Entón, chaman e divírtense facendo propostas que non veñen ao caso. Entón, son eses tipos de cousas que chegan ao teléfono. Cando se toman medidas? Solamente se toman medidas cando hai unha necesidade obvia de que ese rapaz está en situación de desamparo. Como? Pois, en primeiro lugar, mándase a policía autonómica, a que vaya ao piso ou á vivenda do rapaz a ver que tipo de conflito pode haber. Despois, se a denuncia, digamos, é real, pois pásase aos servicios sociais do Concello e a partir de aí empezas a tramitar. Se iso se chega a un momento en que hai unha situación totalmente de desamparo, actúan os servicios centrais autonómicos recollendo ese rapaz en situación de tutela ou de garda. Pero este é o mecanismo. Non quere decir que, porque ese rapaz simplemente denuncia, se vai a actuar contra a familia, sino que se vai a evaluar a situación para ver se é real ou non. Pero nunca poden pensar os pais que é contra deles, porque non está pensado para contra deles, está pensado para situacións en que os veciños oen berrar o cativo todos os días, pero non fan caso porque non se queren meter na camisa de 11 varas de que os veciños falan deles, non quere decir que... Claro, es que esa es otra, José Manuel. El problema de los padres es, tienen miedo a las repercusiones administrativas, tienen miedo a las repercusiones sociales,
tienen miedo incluso a ser juzgados socialmente, como si descubren que sus hijos tienen unas faltas de respeto continuadas con ellos, o si incluso se llega a la violencia física, tienen miedo a decirlo e incluso a denunciarlo, porque la sociedad les juzga como no han sabido educar a sus hijos. Y tristemente, los padres se guardan ese sentimiento que normalmente, claro, comienza a partir de los 12, 13, 14 años, cuando digamos que ese movimiento hormonal y la falta de educación y de normas y límites previas, ¿vale?, ha llegado hasta ahí. ¿Qué ocurre? Que los padres sienten todos esos temores, es decir, tanto el administrativo como el social, como el ser juzgados por no haber sido unos buenos educadores. Y eso conlleva que los chicos cada vez van dando un paso más y cada día dan un paso más. Nosotros, desgraciadamente, en el gabinete vemos asiduamente muchos casos de violencia, tanto verbal como física, ¿vale? Y lo que aconsejamos siempre en este caso es que se denuncie. Que se denuncie, desde luego, la violencia física. Ningún padre y ninguna madre puede permitir que un hijo le levante la mano. Eso bajo ningún concepto. Y la violencia verbal, evidentemente, habrá que buscar los medios adecuados para que no se produzcan. Pero en esas situaciones, cuando se dan esas situaciones, digamos, de maltrato, tanto física como verbalmente, ¿qué pueden hacer los padres? Es decir, los padres tienen armas legales para poder controlar esas situaciones. Eso siempre, o sea que cuando se produce una acción típica y antijurídica, no vamos ya a buscar reforzar el término inculpable y punible. Los padres, lógicamente, tienen el camino abierto para denunciar unos hechos que pueden ser susceptibles de sanción, incluso penal. Pero ¿qué pasa? Analicemos, y tú como madre, una madre para denunciar a un hijo, es muy duro. Pensemos que la denuncia generaría una seriedad para generar un comportamiento asimilable por otros padres, es que esta situación no sea reiterada. Si es una situación aislada, la madre tiene que sopesar un montón las circunstancias de este caso. Yo recuerdo, y creo que esto todos en la prensa lo aireó mucho, lo del síndrome del emperador, ese chico en La Coruña que se alardea, estoy en mi casa, bueno, aquí en mi casa el amo soy yo. Una madre que le dice, simplemente por la mañana, atendiendo muchas tareas que una madre en casa tiene, que prepare el mantel y que prepare el desayuno porque necesita el tiempo para que alguien le ayude en esos quehaceres de casa. Y el chico sigue atendiendo a la música, su aparato de alta gama, y lo único que la madre hace en este sentido, insiste, reitera su petición, y el niño se rebota, coge el teléfono de alta gama, como lo decían los textos, y se lo tira prácticamente a la calle. ¿Qué pasa? Este chico denunció este caso como si se tratase de una falta grave. La falta grave está en el hijo, que infiere, mejor dicho, llega a inferir a la madre una vejación, para mí una sevicia física o personal de tal magnitud que la madre no pueda callar esta circunstancia. ¿Qué pasa? Tiempo más tarde el hijo tiene otra incidencia. ¿Qué pasa? Pues sencillamente que la madre, visto el comportamiento que él tiene, que prefiere atender otras tareas propias de la diversión, no quiere atender las necesidades de la casa en las tareas domésticas, y le dice a la madre que se va a marchar de casa. Y ya preparando el macuto con su ropa necesaria del día, la madre lo detiene en la puerta umbral de la casa y le dice que de casa no se mueve porque quien manda en la casa es ella, y él no tiene la iniciativa, ni la competencia, ni la capacidad para tomar una decisión de ese tipo. Vuelve la denuncia. A mí lo que me preocupa, y esto lo tengo que decir con el debido respeto, que ante esta situación que se plantea en muchos hogares, que muchas madres acallan esas circunstancias, lo que tiene que hacer es poner un conocimiento de la autoridad judicial, bien, o buscar una mediación de alguien en este sentido, pero no. Pero lo que veo ya fuera de contexto, que exista una acusación por parte del Ministerio Fiscal que defiende el interés público, que no arrope, que no se ponga al lado, en este caso considero, no de la más débil, sino la que hay que tutelar, que es la madre, la jefa de familia, que tiende a rectificar el comportamiento de su hijo y de alguna forma
quiere una ayuda en este sentido. Cuando lo contrario, la réplica, la sociedad le responde con el legislador o con el representante del interés público, diciéndole que puede ser autora de unos delitos de lesiones inferidos al menor. Esto sí que es una laguna que no se puede, ¿verdad?, bajo ningún concepto asimilar. Y lo digo con el debido respeto, porque yo como letrado soy padre de familia, va siendo hora que los padres pongamos los puntos sobre las sillas. Los hijos están en casa, mientras estás bajo mi custodia, compórtate como tal. Cuando seas mayor, y aún siendo mayor, limítate a hacer las cosas como corresponden. Ahora bien, que la madre sea criticada, la madre sea, claro, que se le ponga en el punto de mira de una posible sanción penal, yo creo que esto no es acomodado. Vamos a ir solamente a ayer en Valencia o ayer o antes de ayer en Madrid. Si unas personas que no tienen nada que ver con el tema de la fiesta de los niños, con el tema de Reyes, se ponen a discursear, en Barcelona pasó, en Madrid pasó, en Valencia pasó, con otro tipo de festividades, con otro tipo de cosas, contraviniendo lo que en ese momento se quiere hacer, lo que tiene que hacer es los padres, es educar, lo mismo que se hace una cabalgata de Reyes. Estamos índonos a un tema que non vamos a entrar nese tema, porque non é o tema de hoxe. Que non é o tema de hoxe, estamos falando de obrigas dos nenos, non estamos falando de cabalgatas de Reis. Ese é outro tema. Ese é outro tema. Isto sucede agora ou é algo que antes sucedía tamén, pero se tapaba? No. ¿Es por los tiempos que están a pasar hoy en día? Es por los tiempos, es decir, es por un problema, vamos a ver, el problema, lo hemos dicho aquí muchas veces, viene desde los 0 años, ¿vale?, en adelante, es decir, cuando tú no empiezas a aplicar normas y límites, cuando la sociedad se comporta de una forma permisiva, cuando se dan situaciones como las que acaba de describir el letrado, lo que ocurre es que los chavales van cogiendo, digamos, el síndrome del emperador, mientras al chico, este día me comentaba una madre, no, es que al tal niño le han hecho un regalo, un patinete, 300 euros y tiene 6 o 7 años. Bueno, ¿es que estamos locos o qué? Entonces, hoy, con 6 o 7 años, le puedes comprar el patinete de 300 euros, pero cuando te pida el Ferrari con 18, ¿se lo vas a poder dar? No. Entonces va a decir el chaval, ¿por qué? Si primero me lo diste, ahora me lo niegas. O como me decía una de las chavales, ¿por qué si mi padre me dice no, 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 y al final acaba diciéndome que sí? Es decir, si es no, es no. El no es no, y punto, sea y ocurra lo que ocurra. Pero le tienen miedo. Y este padre me reconocía. No, y le digo, ¿por qué le dices que sí? Es que si no me la monta. Bueno, pues que la monte. Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara. Es decir, los chavales tienen en función, lo acaba de explicar muy bien el letrado, el artículo 155, en función de su edad, tienen que colaborar en las cargas familiares. Lo que no se le puede decir a un niño de 5 años, por ejemplo, o de 4 años, que haga su cama o que limpie un cuarto de baño. Se le dirá que recoja los juguetes, que se siente a la mesa educadamente y que retire su plato cuando termine. Por ejemplo, son unas normas. Pero, ¿qué ocurre? Que al chaval de 15, 16 años, la mochila se la prepara la madre, la cama se la hace la madre, la ropa la recoge. Claro, entonces después llegan a los 18 y menos, porque vemos a chavales con 14 años que hacen de su casa un pandero, ¿vale? Y que no hay ningún respeto. Y luego te dicen, no, es que fulanito también lo hace, que voy al tema social. Claro, si resulta que les queremos dar a nuestros hijos todo aquello que nosotros no tuvimos, que yo digo, no salimos tan mal, ¿vale? Y en segundo lugar, queremos que nuestros hijos sean felices permanentemente, sin ninguna capacidad de esfuerzo, porque el primer problema que tienen los chavales hoy en día es, no, es que yo estudiar ese texto, eso es imposible. Un texto de una hoja, ¿eh? Es decir, ley del esfuerzo mínima, ¿pero por qué? Porque desde un principio no se le ha acostumbrado a ello. Entonces, los chavales tienen que, en la medida de sus posibilidades, colaborar en las cosas de casa. Y cuando los chicos cumplen 18 años y si ni estudia, ni trabaja, ni tiene pensado hacerlo, entonces habrá que decirle, mira cariño, ahí está la puerta, ve fuera y cuando sepas lo que te estás perdiendo en casa, vuelves. Me pasó este día con una chiquita de Ribeira, 18 años, ni estudia ni trabaja, como te digo, ni tenía pensado hacerlo.
y le dije, yo le di unas normas, que te aseguro que no, eran simplemente que se levantara a las 9:30, que arreglara su habitación, que hiciera el cuarto de baño y que por la tarde fuese a sacar el carnet de conducir para el día de mañana, cuando le surja un trabajo, no puede ir andando. Y en febrero, llegado febrero, que se pusiese a sacar el título de certificado de estudios primarios, porque no los tiene. Que no, que en esas condiciones se iba de casa. Y le dije, pues el sábado ya voy a comprobar que te has ido, y el viernes tienes una entrevista en la conservera tal, que no voy a dar el nombre, para trabajar. Bien, sale por la puerta y me dice la madre, oye, la madre toda pesarada, y había llevado 2 palizas de esa hija, ¿eh? Y si después vuelve, ¿qué hago? ¿La cojo? Y dije yo, y salta la chiquita desde fuera, no te preocupes que no pienso volver. Y yo, callando así, le dije, no te preocupes que no se va a marchar. Efectivamente, fue lo que la otra llegó a casa, vio que íbamos en serio, porque íbamos muy en serio. Es decir, lo que acaba de comentar, bien, iremos a los tribunales. En los tribunales dirán, vamos a ver, jovencita, ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida? Tus padres no te pueden mantener toda la vida sin trabajar. Algo tendrás que hacer. Empieza... Para trabajar en una casa no quería, porque decía que lo de limpiar los baños le daba mucho asco. Y la conservera, porque nosotros también, bueno, a los chavales cuando llegan a esa determinada edad, pues tratamos de buscarles trabajo en algún sitio tal para que comiencen su vida laboral. Pues tampoco. Bueno, pues algo hay que hacer con ellos. Lo que no se puede es tenerlos en casa y encima mortificando a los padres. Permiso un momento, voy a reinterpretar lo que iba a decir antes, que lo quiero decir de todas formas. El teléfono del menor nació aquí en Galicia, pero ahora es un número europeo. En cualquier lugar de Europa se puede llamar al 116-111 y sale el dispositivo de ese país, ¿no? ¿Por qué en España provoca este tipo de recelos, este tipo de problemas, y en otros países no provoca ese mismo tipo de recelos ni ese tipo de problemas? Porque la gente está más habituada a cumplir con la legalidad, a cumplir con la norma, a saber hasta dónde tienen los límites la sociedad y la familia. Aquí se ha dado a las minorías una ejemplaridad de mayorías que no resisten las mayorías, porque todo es contraprestación. O sea, enseguida que alguien se queja de algo, la sociedad tiene que asumirlo. ¿Cómo lo va a asumir? Si es un problema circunstancial de una persona o de un grupo, no puede ser una cosa... Se tiende a legislar por una alarma social creada por un caso determinado. Entonces, si vamos siempre con el recurso de las minorías, con el recurso de hacer las cosas para el bien de todos, estamos perjudicando siempre a la norma y a la mayoría. Y las minorías hay que tenerlas en cuenta, pero no equipararlas a las mayorías, porque ya vemos en este país estos últimos tiempos lo que está pasando, que tenemos un pitoste montado en una porque se creen en la obligación ellos de ser por encima de los demás. Y entonces ese es el problema de las... pero tú hablas de Europa, pero en Europa a los 18 años los chavales se van de casa. No, a los 16 años los chavales se van de casa y empiezan a vivir en pisos independientemente. Y en Suecia, que es el paradigma del españolito, a los 16 años el Estado les paga el piso y se van a vivir. Pero ¿qué pasa? Que al final son una civilización de individuos parciales, es decir, no monta una sociedad. Viven a cuenta de que los demás les den las cosas hechas. Hacen para sí, pero no para los demás. Entonces, si queremos ser socialistas, o sociales, mejor dicho, como somos en España, montando una sociedad común, y no individuos que viven en pisos aislados y no acaban de encontrar su engranaje en común, pues tenemos que buscar las mayorías, buscar la propensión al todo, no la propensión solamente a los individuos. Si no, acabaremos con una sociedad como la americana, donde cada uno mira por sí, que nadie le cobre impuestos y que todos sean, cada uno solucione su vida a su manera, con su sanidad, con su educación. Pero fíjate que te digo una cosa, cuando hay algunos chicos, por ejemplo, que suspenden, entonces yo le digo a los padres, discusión ninguna, el chico llévatelo contigo, a algunos que son autónomos y pueden hacerlo, claro, a tu trabajo, que vea cómo trabajas, que se levante a las 6 de la mañana, qué tal. Entonces eso lo digo al chico, me dicen, ¿y cuánto me van a pagar? Y entonces mi respuesta es, oye, ¿y tú
cuánto le vas a pagar a tus padres por la comida que te tomas, por la ropa que te compran, por la luz, el agua, el gas que estás gastando y por la vida que te estás tomando. Y dice, pero es que eso es obligación de ellos. ¿Cómo? ¿Y la tuya cuál es? Entonces yo siempre les saco el famoso artículo 155 y se quedan así como diciendo, pero eso es así. No lo saben. Es decir, a los chavales no se les ha enseñado el respeto que le deben a sus padres, el respeto que le deben a los profesores. Es decir, tú lo decías antes muy bien, en este país llegó la democracia y pensamos que en casa también existe la democracia, en el colegio existe la democracia y que los chicos son los reyes del mambo. Y tienen que darse cuenta que Pero no es si así. la madre, o la madre en este caso, abofeteó al hijo, que le faltó al respeto de alguna forma por esa incidencia física, si la madre no llega a hacer eso en plan educativo, que lo hacían, no lo hacen con un plan, un ánimos ledendi, un ánimo de lesionar, sino de formar al hijo, si deja pasar esa oportunidad, ¿qué pasa? El hijo puede tener ese comportamiento en el ámbito de influencia de él, en la escuela, con los compañeros o con algún vecino en este sentido, y lo que tenemos, mañana va a una clase, ve que la clase del profesor no le interesa, se levanta, marcha y se va a tomar unas copas por ahí o a hacer las horas de recreo cual le da la gana. Es decir, que hay que plantear las conductas para que éstas tengan una incidencia seria a la hora de valorar conductas. Porque si nosotros nos sentamos unas bases para frenar estas circunstancias, de verdad, la sociedad está condenada a mucho tiempo para mejorar lagunas que existen y cada vez más graves. También no podemos fijarnos, y esto es claro, de que una conducta esporádica de un hijo no nos lleve a tocar campanas en todo lado. Un hecho aislado se perdona. Ahora, cuando son reiterativos y son graves, y ellos generan alguna sevicia física más o menos grave, ahí hay que poner el punto sobre las sillas, actuar en consecuencia, buscando auxilio social o incluso la vía judicial, la más idónea que hay en ese sentido. Yo lo que siempre digo es que cuando se llega a esas situaciones de violencia física, ha habido unas previas de violencia verbal y ha habido incluso unas previas de mal comportamiento. Claro, digamos que eso va en escalada. Primero me comporto mal, luego voy a la violencia verbal y después incluso puedo llegar a la violencia física. Lo que se aconseja y lo que es aconsejable en estos casos es no dejar dilatar las cosas en el tiempo. Las cosas no se van a arreglar solas, es decir, hay que buscar ayuda, pero no lo digo yo desde el punto de vista, digamos, que sea una parte interesada, porque tenemos un gabinete que es Aprender a Educar, que nos dedicamos precisamente a ello, sino porque eso ayudará a mejorar los problemas, digamos, de convivencia dentro de la casa. Porque además hay una cuestión, es decir, los problemas comenzarán en casa, pero pasarán después al colegio, ¿vale? Y después a la sociedad. Me comentaba este día uno de los chavales que tenemos, que era muy curioso también, que él decía, había violencia verbal e incluso estaba empezando a rozar ya la violencia física con la madre, y me comentaba, es que no soy capaz de controlarlo. Digo, oye, ¿y con tus amigos? Eso también me ha pasado, pero ahora ya no lo hago. Digo, ¿y por qué no lo haces? Y me dice, porque entonces me quedaría sin amigos, ya me estaba quedando. De hecho, en primero de eso me quedé sin ningún amigo porque, claro, como no me portaba bien con ellos. Y digo, eso lo aprendiste. Pero entonces, claro, tu madre no tienes ningún problema porque tu madre está ahí siempre. Es consentidora. Y tu madre es consentidora o no, es decir, o la reacción de la madre, que en este caso no era consentidora, sino que era tratar de frenarlo pero sin los medios adecuados, es decir, empleando la misma violencia. Sí. Y la violencia no se apaga nunca con violencia, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que tener también cuidado, pero es lo que hablamos, recurrir siempre en cuanto empiezan los primeros síntomas, porque si no, después se nos va de las manos. Y luego tenemos, pues eso, las circunstancias que estamos... Y desde luego, cuando hay violencia física, siempre, siempre denunciar. Siempre. Aunque a veces la sanción que corresponde a ese hecho no es acomodada a las circunstancias reales del caso. Yo creo que cada caso es distinto. Tiene que tener un tratamiento muy puntual. Son las circunstancias anteriores, las coetáneas y las posteriores las que hay que aunar, sumar para tomar una decisión.
Pero ¿qué madre no actúa sobre un hijo que le da una bofetada, le impide casi a la fuerza que salga de casa? Va a tener una... Si ella no se comporta de esta forma, ¿qué puede esperar? Pues simplemente que mañana su hijo entrará y saldrá de casa como quiera, cuando quiera, pero cuidado, hay otra cuestión, es decir, es que si la madre no actúa, puede ser acusada de dejadez de funciones, es decir, si ese chaval menor de edad sale de casa y comete un delito, consumo de alcohol, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, ¿vale? O un pequeño hurto, ¿qué ocurre? Esa madre ese comportamiento es responsable civil. Por lo tanto, digamos que es la responsable del delito, entre comillas, delito porque es un delito. De las consecuencias. Sí. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres, en este caso, son responsables, pero no pueden actuar en forma debida en la reprensión de los hijos. Algo está fallando en este sistema que tenemos. En el sistema legal, en el sistema judicial, en el sistema social, está fallando el sistema educativo. Y además el problema aquí en España siempre se deriva al del frente. La culpa es del maestro, la culpa es de la policía que no los detiene, la culpa es de... Sí, hay mucho, curiosamente, mira, en este caso, es decir, bueno, en este caso, en varios casos donde ha tenido que intervenir las fuerzas del orden con estos menores, los padres... yo recuerdo un día que me pasé en Muros toda una tarde con un tema de un menor, ¿vale? Y los padres culpan a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué no me traen el hijo a mi casa? Ya. El hijo había llamado a ese teléfono del menor y entonces yo creo que esto ya comenté algo sobre ese tema. Vamos a ver que no, es decir, que las fuerzas de seguridad tienen su función y no es precisamente la de represión de ese chaval, ni el amedrentarlo, ni el amenazarlo. Es simplemente tomar nota de una situación y comunicarlo a quien corresponde, en este caso a la Fiscalía de Menores. Y será la Fiscalía de Menores quien abra las averiguaciones pertinentes, como muy bien has dicho, y tal. Pero sí es cierto que antes, cuando preparando un poco el programa con el letrado, él me hacía algunas aseveraciones en términos legales y yo decía, pero si es que la ley es la lógica aplicada al derecho, ¿no? Es decir, lo que no es lógico es que unos padres que se han comportado correctamente, que han dado a sus hijos salud, alimento, cobijo, educación, de repente estén temerosos y tengan que poner cerraduras en su propia casa porque tienen miedo a que de noche hagan cualquier tal. Es decir, algo habrá que hacer a ese respecto. Y si bien es cierto que a los padres les preocupa muchísimo, claro que preocupa muchísimo denunciar a un hijo, porque si van a un centro de menores, pues bueno, todos sabemos que en los centros de menores hay lo mejor de cada casa y nos preocupa que nuestro hijo, nuestro niño bonito, esté pues en una situación, digamos, extrema, ¿vale? Pero también es cierto que hay otros centros que son privados, a los cuales se puede recurrir a través de ayudas y de subvenciones y demás, donde los chicos pueden ser reeducados, pero que evidentemente ningún padre puede soportar determinadas situaciones, aunque, como estamos diciendo, lo mejor es prevenir. Es decir, cuando el chiquillo comienza a dar las primeras señales, pongamos remedio, porque si no tendremos un problema. Pero lo que está claro también que la sociedad, como bien dices, los jueces tendrán que hacer algo al respecto. No se puede condenar a un padre, como el otro día escuchábamos, que le dio una bofetada, que yo no lo defiendo. Es decir, si hay alguien que no defienda el castigo físico, esa soy yo, porque creo que a través del diálogo se puede llegar mucho más lejos. Yo siempre le digo a los padres que el cordero manso mama a su madre a la ajena, ¿no? Pero sí es cierto que no se puede condenar a un padre porque en un momento determinado, por una situación en la mesa, le ha dado una bofetada a su hija. Hombre, pongamos... A mí, o sea, respeto la justicia, respeto la labor de los jueces, como no, faltaría más, pero creo que tenemos que plantearnos que un padre que reprende a un hijo lo hace por su propio bien, vamos, o sea, a mí no se me ocurre pensar
que vale, que puede haber situaciones como las que bien decía antes José Manuel, que es necesario atender las necesidades del menor, pues porque hay una situación de desamparo, de maltrato, que desgraciadamente lo vemos muchas veces en los medios de comunicación, pero también hay situaciones en las cuales los padres han perdido el control de la situación. Es que hay bueno, era muy fácil, entre comillas, educar antes, cuando el respeto era ya debido. O sea, el niño nacía con el respeto al padre porque le llamaba de señor, no, estaba desautorizado a decirle cualquier cosa que no conviniera, la sociedad hacía piña para que las cosas intervenía toda la tribu. Intervenía toda la tribu. Y ¿qué pasó? Que hemos pasado al otro extremo sin conocer el otro extremo, es decir, hemos pasado al extremo liberal y nos hemos encontrado con que no estamos educados para ello. Era muy fácil ser hijo del padre que era autoritario, pues sabíamos lo que había que hacer, pero ahora queremos a los padres lógicos, los padres, sí, lógicos, porque piensan muchas veces que los niños son también lógicos, ya tienen la experiencia del padre y no tienen la experiencia del padre, no tienen la educación del padre, lo cual es una cosa que muchas veces se hace por transferencia, es decir, cuentan con que el niño y el padre se educaron igual. No, el niño está por educar y el padre está educado. Y entonces ese padre que no se educó en la democracia, en el saber implantar valores sin el recurso del castigo, pues tiene que aprenderlo. Entonces ahora lo que es un recurso muy llamativo que la gente está pidiendo es el tema de las escuelas de padres. Hay escuelas de padres y hay alguna que es ya universidad de abuelos y universidad de padres, pero ya se tocó el concepto de hay que aprender a ser padres. Hay que aprender a ser unas personas que sepan entender al niño y que además le den valores en la firmeza que hay que dárselas, no en la liberalidad de decir haz tú lo que quieras, ¿no? Sino en la firmeza de decirle ahora lo puedes hacer, ahora no lo puedes hacer, por estas cosas lo puedes hacer y por estas no lo puedes hacer. Y eso es un poco lo que nos está faltando ahora. ¿Qué pasa? Que vamos con la marcha forzada, es decir, hemos pasado un trámite muy duro, que es el tema de nos pueden denunciar y no sabemos qué hacer, y ahora estamos bueno, ya empezamos a entender que tampoco es que nos puedan decir cualquier cosa, pero también tenemos que saber qué podemos hacer, qué está de nuestra mano el empeñarnos en solucionar. Y ahí es donde estamos ahora. Yo desde el año 2004, 2005, cuando se creó la asociación, la primera idea era que hubiera escuelas de padres. Que no las hubiera dentro de lo que eran los colegios, porque ahí ya es una maraña, ya es la discusión permanente, sino dentro de los concellos. Hicimos varias escuelas de padres para que los concellos fueran en su uniformidad de convivencia. Todos somos iguales, todos somos vecinos y no somos padres de niños de tal edad o de cual edad, o tenemos a este profesor o tenemos al otro. No. Sí, porque en realidad los problemas, digamos que da lo mismo la edad. Claro, sí, pero es que hemos montado algún curso en algún centro y los propios profesores dinamitaban el curso. Parece que querían saber, parece que no se podía enseñar a los padres a ser padres. Sin embargo, fíjate que yo estuve este día en un congreso de profesores en Lugo, organizado por la Asociación Nacional de Profesores, y en ese congreso era muy interesante escuchar la opinión de los profesores, y decían justamente todo lo contrario. Es decir, ese discurso que tú comentas sí que es cierto y fue cierto en algunos momentos, pero ahora mismo los profesores están viendo con tales problemas en las aulas que están retomando el hecho de decir, no, vamos a ver, los chicos tienen que venir educados de casa y en el colegio los formamos, ¿no? Pero también necesitamos la colaboración, escuela y familia es fundamental. Y en ese congreso, al finalizar, estaba el consellero, que además nos honra siempre aquí con su presencia, el consellero de Educación y Cultura, Román, y hablaba precisamente de crear, de la importancia de esas escuelas de padres. Porque, y yo siempre se lo digo a los padres cuando vienen a hablar con nosotros, y es porque, vamos a ver, cualquiera de los aquí presentes y de los que nos pueden estar viendo, para formarse en sus profesiones respectivas y ser buenos profesionales, han estado 2, 3, 4, 5 años, el tiempo que fuese necesario. Cuando les preguntas cuánto tiempo le has dedicado a ser padres, se te quedan todos mirando con una cara como diciendo, ¿eh?
Es decir, lo hacemos todo por uso y costumbres, pero no nos damos cuenta que los usos y costumbres han cambiado, que la sociedad es otra y que necesitamos evidentemente dotarnos de herramientas para poder llevar a buen puerto. Yo siempre lo digo, y hoy que estás tan callado, lo voy a volver a repetir para ver si te saco de ahí, el mayor proyecto que tenemos en la vida, que son nuestros hijos. Porque yo, como sé que ese tema no te gusta, pues ya lo saco a propósito para sacarte ahí de ese mutismo que tienes hoy, que me está llamando, me está preocupando. No, que a mí me preocupa, por exemplo, que todo programa está desenfocando a educación dos fillos ás nais. No, para todo mí tempo, son los todo dos, tempo. No, pais, sí. falo dos pais. Pero pois Concha, pois fíxate, o discurso sempre de Concha é porque a nai, porque a nai, porque a nai. Pero por una razón, y me alegro mucho, fíjate, a veces es muy bueno eso de que el que calla aprende más que el que habla. Claro, vale, te lo agradezco. No, pues mira, te lo digo porque en gran parte es verdad que esa situación se da porque normalmente la situación de violencia siempre se da sobre las madres, ¿vale? Es curioso que la persona, y lo hablo con los chicos... Entón aquí fago unha pregunta, xa que estamos meternos neste tema. Entón, que pasa? A nai cala e o pai non se entera, o pai fai a vista gorda, si sucede que tal como me dis. Mira, primero, la madre normalmente tapa ese problema, es decir, si el padre no está presente, trata de o bien relativizarlo o bien no decirlo para no formar un problema mayor, porque puede venir el padre y enfrentarse al hijo y entonces ya tenemos la marimorena montada en casa. Y luego, falta una escuela más, pero perdona, falta la escuela de pareja. Bueno, claro, ese é outro tema xa para falar, claro. Vale, Ese é outro tema moito profundo. Si está el padre, suele ocurrir eso. Pero aí estou totalmente de acordo con José Manuel, claro. O erro, supoño, non digo que sexa o erro fundamental, pero claro, se non hai comunicación na parella, se non hai educación en parella, que educación vai haber despois? Claro, vale, pero y además es que eso también, ese tema lo iba a tocar ahora. Luego, otra de las cuestiones es... Se ha delegado, no sé si por empoderamiento de la madre en su momento, o porque se ha entendido que es algo que corresponde a las madres, el tema de que la madre sea quien ejerza de poli malo, es decir, la madre es quien tiene que poner las normas si se ponen, la madre es quien tiene que vigilar que se cumplan, y luego el padre sigue llegando a casa como el guerrero que llega de la cruzada, llega por la noche, se pone en el sofá... Pero igual que se le pidió... Pero estás falando dunhas mulleres que non desenvolven a súa vida laboral fora do fogar. Sí, claro. Estás falando dun perfil moi determinado. No, estoy hablando de un perfil generalizado, Carlos. Es decir, yo recibo a madres que trabajan... Como non sei, por eso manteño silencio. Vamos a ver, yo recibo en el gabinete a madres que trabajan fuera, ¿vale? Y a madres que no trabajan fuera. Y el patrón es siempre el mismo, es la madre la que ha asumido ese rol, con la diferencia que antes ese rol lo tuvo siempre la mujer, siempre. Pero la diferencia es que antes decía, deja que llegue tu padre. Y ahora la madre, cuando llega el padre, lo cuenta o no lo cuenta en función de lo que acaba de decir José Manuel, en función de la relación de pareja que haya. Y como el hecho ya ha ocurrido, el padre en muchos casos lo relativiza, ¿vale? ¿Qué ocurre si la situación se produce en presencia del padre? Es más raro que se produzca en presencia del padre. O si el hijo, por ejemplo, agrede verbalmente, que físicamente es raro que se atreva, al padre. Que el padre responde con una violencia superior y el chico achanta, pero el problema sigue estando ahí. Y luego, como bien apuntaba el letrado, que por algo está aquí, el problema de las madres que se ven solas, bien porque están separadas, bien porque son viudas, o bien por la circunstancia que sea, o porque han tenido los hijos cuando han querido, ¿vale? Y se encuentran solas frente a ese problema. Y de esas también tengo varias. El problema está en la mala educación que se le ha dado a los chicos desde pequeños, en la mala educación que reciben desde la propia sociedad y también la influencia de las redes sociales, que lo hemos hablado aquí varias veces, que desgraciadamente yo tengo que decir como mujer, y sabes que no presumo precisamente de ser feminista, soy feminista pero a mi manera, ¿vale?
de que los chicos cada vez más son más machistas. Son machistas porque... Y eso a mí me duele profundamente. Pero cuidado, pero tenemos gran parte de responsabilidad las madres, porque no se les ha acostumbrado desde pequeños a compartir tareas. Yo este día tenía un chico de 18 años, ¿vale?, que no hacía absolutamente nada en casa, estudiaba, pero bueno, de aquella manera, porque está repitiendo, pero es que el padre tampoco hacía nada en casa. Y le dije, bueno, pues aquí vamos a empezar a repartir los papeles. Y aquí cada uno de los miembros de esta casa va a colaborar. Tenemos... Fíjate, Carlos, y esto sé que te va a llamar la atención, tenemos madres aún en esta sociedad tremendamente abnegadas y sacrificadas, más incluso que las de antes, porque las de antes, que no trabajaban, entre comillas, fuera de casa, las de hoy trabajan fuera de casa, además trabajan en casa y además no tienen colaboración de ningún tipo. Y eso es terrible, pero está ocurriendo en nuestra sociedad, en la actual. Y encima son las que sufren la violencia de sus propios hijos. Y eso es muy triste. Créeme que es así de real porque lo veo. Es decir, si estamos recibiendo una media de 10 casos a la semana en el gabinete, entre 6 y 7, es verdad que algunos de ellos, otros no, llevan aparejado consumo de sustancias, que también los hace pues, ser más violentos y demás, pero fíjate que de esos 6 o 7 que pueden llevar, 5 o 6, que pueden llevar consumo, hay 2 que no lo tienen y sin embargo son violentos con sus progenitores. Yo lo que les digo desde aquí es, se lo digo allí, que no hay cosa más mezquina, ni nadie puede ser más ruin que agredir verbal o físicamente a sus propios padres. Imos rematando, se vos parece para pechar, cada un de vos pois aporta o que serían as obrigas básicas, non, que debería de ter calquera rapaz nun entorno familiar. Comezamos aqueles con Manuel. Eu creo que aquí é na balanza das obrigas, pois eu creo que se sai un acercamiento bastante puntual, porque se ben os fillos teñen que respetar os pais, ter unha obediencia aos pais, o feito de ter que aportar económicamente aquel menor de edad ou maior de edad emancipado que viva na casa para contribuir ás cargas familiares. Isto aparece recollido no artigo 155. Exactamente. Que pasa con isto? Solvéntase un problema de tipo económico, pero hai unhas derivacións. O que é menor xa non ten aportacións de ningún tipo, pero xa hai un chispazo que lle fai valer dentro dunha normalidade que hai unhas tarefas que non son económicas dignas de levarlas a cabo, de colaboración. Estar co abuelo, levar un man pequeno á escuela, é dicir, hai unhas tarefas moi particulares dentro da casa que isto ve unha forma de axudar equitativamente, non dinerariamente, sino unha especie, unhas aportacións propias a solventar os problemas económicos da casa. E aquel que é maior de edad, emancipado, ou aquel que vive na casa sendo maior de edad e ten ingresos suficientes, dicirlle, acabáronse as vacacións, a partir deste momento tes que contribuir as cargas equitativamente, aportando unha cantidad que se ti non queres aportarlas voluntariamente, hai unha forma de chegar a unha conclusión por xente que o di, ou incluso recurrir á vía judicial, que sempre ten un mecanismo propio en este sentido de levar a cabo. Acórdome en este sentido que incluso os pequenos, cando un caso dunha separación se dan, onde vive a nai sola co fillo, e resulta que en este caso concreto ten que aportar o menor algo, e di a nai, pero a mí non me chegan os cartos para solventar este problema económico da casa e aguantar con normalidade o gravamen económico. Entón pode ir, sin necesidade de rendir cuentas, a solventar o problema, indo aos frutos ou aos beneficios do patrimonio que pode ter o rapaz, se están separados, están a separación de bens feita, e a nai, que ten que soportar directamente a carga, pode ir aos recursos, aos medios, o beneficio, os intereses que poda ter o patrimonio do menor e solventar o problema deste sentido. Concha. Vale, solamente para decir que el darle a los hijos normas y límites, el hecho de que los hijos cumplan con ese precepto de
respeto, obediencia y colaboración en las cargas, equitativamente en las cargas familiares, significa también para ellos enseñarles en el esfuerzo, en la responsabilidad y en la generosidad. Y es importante que traslademos esos valores a nuestros hijos, que les harán ser mejores personas y también ser más felices en el mundo que les espera, porque evidentemente van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse, van a tener que ser generosos con sus semejantes y es mejor, y ser responsables evidentemente, y es mejor que cuanto antes lo aprendan, antes lo pongan en práctica, mejor les irá. Bien, José Manuel. Yo voy a marcar el punto educativo. El punto educativo dice que el niño tan pronto nace empieza a mamar, y así mama de la madre, tiene que mamar de los derechos y obligaciones que tiene con la familia. Es decir, yo tengo oído hablar a madres diciendo que el niño de 12 meses ya no puede con él. Si una madre no puede con un niño de 12 meses es porque no ha hecho los deberes de madre. Y quien dice de madre dice de padre, ahí no hay distinción. Entonces los derechos y obligaciones con la familia y con la sociedad se aprende desde pequeñito. O sea, no es una cosa que se instruya en un colegio, no, es el día a día, es la educación informal que decimos siempre, que te va preparando para la urgencia de resolver el problema por ti mismo. Entonces, a los niños de hoy se les evita el tener problemas, el tener experiencias. Tener problemas no es tener problemas, porque la vida es un continuo de problemas. Es tener la experiencia de resolverlos y no se les da la pauta de resolver los problemas. Con lo cual, se les obliga siempre a tener derechos, es decir, a que les den las cosas hechas. Y eso es lo que tenemos que evitar en nuestra sociedad, hacerles las cosas a los chavales, enseñándoles a resolver los problemas, enseñándoles a tener tolerancia con la frustración, enseñándoles a implicarse en la vida del prójimo y en la de uno mismo. Es como se aprende el deber y el derecho. El tenerlo ahí en pañales toda la vida, comprándole juguetes. Yo ayer a un amigo mío salió en el periódico diciendo que las hijas de él que tienen 3 y 5 años tenían 40 juguetes. Eso es una barbaridad, lo hemos dicho aquí. Entonces, es muy bonito que los padres, los amigos le regalen niños. Sí, está muy bien, pero el padre tiene que saber decir, no, a mi hija le regalo yo, ya sé lo que quiere, yo sé lo que le puedo comprar. Un día que vayas por ahí, la sacas de paseo y es tan buen regalo como el que le quieres hacer ahora por Navidades. Eso es lo que tiene que hacer el padre y no dejar que intervenga en su vida un montón de amigos que le quieren regalar por quedar bien con el niño o con el padre. O con el padre, le iba a decir. Entonces, educar se aprende haciendo. La educación del hijo y educar al hijo es hacerle responsable también de sus actos. Moi ben, moitísimas grazas aos tres, Concha, José Manuel, agardo vervos de novo xuntos e meditando. Continuamos ca programación de Correo Televisión. Ata aquí foi o Escola de Pais, sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.